Buenos días a todos. Es una bendición que podamos congregarnos, aunque sea de esta manera, y es una bendición aún más grande que podamos acercarnos con respeto, con solemnidad y con una actitud de adoración a la palabra del Señor. Bien, mirad. Hay en la Biblia 2 o 3 pasajes que, por cierto, a mí me gustan bastante, especialmente uno de ellos, del libro de Nehemías, que nos enseñan que el pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Israel, se reunía para leer las Escrituras, para leer la palabra de Dios. Concretamente hay un texto en Nehemías que me gusta mucho porque dice que estuvieron leyendo la cuarta parte del día. La cuarta parte del día son 6 horas. Y algunas veces yo me pongo a leer la Biblia y cuando llevo un ratito pues me desconcentro, incluso me entra sueño. Pues ese texto que tanto me gusta dice que el pueblo de Dios se reunían para leer las Escrituras la cuarta parte del día, 6 horas. La lectura de la palabra de Dios, creo yo, debe formar una parte muy, muy importante en la vida de cualquier cristiano, en la vida de cualquier creyente. Y, por supuesto, debe formar una parte importante de la vida de cualquier congregación cristiana, es decir, de cualquier iglesia. Pues en esta mañana os invito a todos a que preparéis vuestras Biblias y la abráis por el Evangelio según San Juan, para que me acompañéis mientras que yo voy leyendo un texto, una porción, bueno, no muy grande, pero sí una porción importante de la Biblia. Es un pasaje que todos estoy seguro que conocéis muy, muy, muy bien, y estoy también seguro que lo habéis leído muchas veces. La primera vez que yo leí este texto, me sorprendió que el apóstol Juan contara algo tan importante con la sencillez que lo cuenta. Yo seguramente que le habría dedicado el doble o el triple de espacio a contar algo que me parece que es importantísimo. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Juan y le iluminó y le guió para que escribiera lo que escribió, debía de ser pues porque el Señor consideró que es lo que teníamos que tener. Pero a día de hoy, después de leerlo muchas veces y después de haber meditado sobre este texto, pues me sigue pareciendo un texto un poco escueto para contar algo tan importantísimo. Es el pasaje que cuenta que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Vamos a leerlo todos y después intentaremos disfrutar juntos de este bonito pasaje. El asunto del que yo quiero hablaros en esta mañana sería algo así como higiene espiritual y la bendición del servicio. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. Como creo que ya lo tenéis todos, lo leo. Juan 13, del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago,
no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien, en primer lugar quiero hablaros de higiene espiritual. Este pasaje cuenta algo que a mí, cuando me convertí al Señor, me llevó algún tiempo entender. Y sobre lo que me hice, incluso hoy me sigo haciendo algunas preguntas. ¿Por qué fue el apóstol Juan el que contó esto en su relato del Evangelio? ¿Por qué los otros tres evangelistas no cuentan nada, ni una sola palabra de algo tan importante? Además hay un detalle que le añade dificultad al asunto: el hecho de que lo cuente Juan. En mi caso se me hace aún más difícil de entender. Ayer me recordaba a mi nieto Esteban que solo hay un evangelio, el Evangelio de Jesucristo, y que tenemos 4 relatos de ese Evangelio. 4 relatos, pero un solo Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo presenta a Jesús como el Mesías profetizado. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo perfecto. Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, que por cierto es un título mesiánico. Esto tiene que ver con la divinidad de Cristo, no con la humanidad como piensan algunos creyentes, no sé por qué. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Si esto lo hubiera contado Marcos, yo lo entendería mejor. El hecho de que lo cuente Juan aún hace que me resulte un poco más chocante. Me explico. Cuando Jesús se quitó el manto y se puso una toalla en la cintura a guisa de esclavo, tomó el puesto de un esclavo, que eran los que lavaban los pies a la gente. Cuando Juan escribió esto, lo hizo para que todos los creyentes tengamos siempre claro que fue el mismísimo Hijo de Dios el que lavó los pies de aquellos discípulos. Igual de extrañado que me quedé yo al leer esto, debió quedarse Pedro al ver que Jesús intentaba lavarle los pies. Versículo 6. Señor, tú me lavas los pies. No entiendo nada. Llevo más de 3 años caminando contigo, comiendo a tu lado y durmiendo cerca de ti. Te he visto sanar a mucha gente desahuciada. Te he visto dar vista a los ciegos. Te he visto sanar a los leprosos. Y te he visto sanar a tullidos y a cojos que no podían ponerse en pie. Te he visto reprender a los vientos y al mar en el mar de Galilea, y he visto que te obedecían. Y te he visto corregir y enseñar a los que dicen ser maestros en Israel. Ahora tú me quieres lavar los pies. Perdóname, Señor, pero no entiendo nada. Versículo 7. El Señor le responde a Pedro: lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Los creyentes tenemos que lavarnos los pies con frecuencia, porque se manchan cada día y porque se manchan con el polvo de los caminos, que por cierto están muy sucios.
En aquel tiempo las carreteras no estaban asfaltadas, eran caminos de tierra. Y además el calzado también contribuye a ensuciarse los pies. Normalmente llevaban sandalias. Entonces, entre el sudor y el polvo, los pies tenían que ponerse muy sucios. Se manchaban mucho. Lavar los pies a la gente era trabajo de esclavos. Era un trabajo muy feo. Por eso Pedro entendió que era una tarea indigna para su Señor y dijo lo que dijo: no me lavar los pies jamás, jamás permitiré que tú me laves los pies, tú eres mi maestro y entiendo que eres el Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Como casi siempre, el Señor se tuvo que poner serio con Pedro y Pedro, como siempre, entró en razón. En este mundo hay muchos creyentes como el apóstol Pedro. Y el Señor tiene que emplearse a fondo con nosotros, porque somos un poco cabezones, somos un poco contumaces y somos igual de impulsivos que era el apóstol Pedro. Pero lo más curioso es que el apóstol Pedro pasó de no querer que le lavara los pies a pedir que el Señor le lavara los pies, las manos y la cabeza. Es decir, entero, lávame todo. Y quiero subrayar las palabras del Señor recogidas en el versículo 10 de este pasaje. Porque las palabras de Jesús recogidas en el versículo 10 deberían estar grabadas a fuego en el corazón de cada uno de nosotros. En el corazón de cada creyente. El Señor dijo a los discípulos: vosotros estáis limpios. Los creyentes estamos limpios ante el Señor. Él nos ve limpios. Ahora, no todos, menos uno, que no es creyente. Los creyentes, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, fuimos lavados, recibimos el baño de la regeneración y ante Dios estamos limpios, no, limpísimos. Cuando un ser humano se convierte al Señor, cuando se entrega de verdad a Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador, es limpiado por la obra del Espíritu Santo. Ahora, los pies se siguen manchando cada día. Por eso hay que lavarse los pies con frecuencia. Por medio de la palabra de Dios. Dice un salmo muy bonito que a mí me gusta mucho. El salmista hace una pregunta y él mismo la responde. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, ¿con qué limpia el creyente su camino, su vida? Con guardar la palabra de Dios. Al leer la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, de una forma u otra, nos enseñará y nos mostrará cualquier cosa que tengamos que cambiar y modificar en nuestras vidas y en nuestras conductas. Por eso es tan importante dedicar tiempo para leer la palabra de Dios, que lo decimos muchas veces, pero permanentemente lo descuidamos. Tiempo en el que podamos estar tranquilos, tiempo en el que podamos estar centrados con la actitud correcta y dispuestos para ser enseñados, iluminados y guiados por el Señor nuestro Dios. Mirad, el Señor fue muy claro con Pedro y es igual de claro con todos los creyentes de todos los tiempos. Hay un solo baño, el baño de la regeneración, pero hay muchos lavamientos de pies. El baño es el lavamiento de la regeneración, lo he dicho ya varias veces y lo repito. El Señor purificó nuestras vidas cuando nos convertimos a Cristo y le recibimos como Señor, como Redentor y como Salvador. Ahora, los pies se siguen manchando, por eso hay que lavarse y hay que hacerlo con frecuencia. Mirad, algunas veces bajo a la calle en chancletas. Voy a tirar la basura y me entretengo un poco hablando con algún amigo y cuando subo a casa, pues me miro los pies y a primera vista aparentemente parece que están limpios, no parecen estar sucios. Pero luego los meto en agua y el agua se pone bastante negra por la suciedad. Con el pecado sucede algo parecido. Parece que estamos limpios, pero podemos estar sucios. Por eso hay que acudir con frecuencia a la palabra del Señor y la palabra del Señor nos limpiará. Amén. En segundo lugar, la bendición del servicio. Es decir, los creyentes tenemos que lavarnos, servirnos unos a otros. Lo que cuenta este pasaje creo que es una de las lecciones más importantes que nos pudo dar el Señor. Es una lección magistral, del mejor de los maestros.
Y la mejor forma de enseñar, como siempre, es mediante el ejemplo. Porque si intentas enseñar sin ser ejemplo, como que no tiene peso lo que quiere decir, no tiene autoridad. Mirad, el Señor dijo que a sus discípulos que debían servirse unos a otros. El primero en servir, el mismísimo Señor. Se quitó el manto, se ciñó una toalla a la cintura y lavó a todos. El texto dice a todos, por lo que cuenta el texto, incluso al Iscariote. Y esto me enseña a mí algo importante, porque algunas veces me he encontrado en algunas iglesias a personas a las que no me apetecía servir. Pero el Señor nos manda a servir y no mirar a quien tenemos que hacerlo. Servir, lo hacemos para Él y no hay que darle muchas vueltas, siguiendo el ejemplo del Señor. Porque es la mejor forma de enseñar, el mejor método que yo conozco. Mirad, un vecino mío se lamentaba de lo mal que hablaba su hijo. Me decía hace un tiempo, qué mal habla este chico. No se da cuenta por lo que se ve de que él suelta un taco detrás de otro cuando habla. Y es que es uno tras otro. Otro conocido mío estaba disgustado al encontrar a su hija fumando. Él consume un paquete de cigarrillos cada día. Pues si quieres que tus hijos sean personas de bien, primero tienes que serlo tú. Si quieres que tus hijos asistan a la iglesia, el primero que tiene que asistir a la iglesia con cierta regularidad eres tú. Y si quieres que tus hijos sirvan al Señor, pues igual el primero que tiene que hacerlo eres tú. Yo no consigo entender cómo puede haber creyentes que no mueven un solo dedo por nadie. Y cuando el Señor dijo lo que dijo, y cuando leemos en la palabra de Dios que el Señor hizo lo que hizo. He llegado a conocer a algunas personas, miembros de algunas iglesias, que deben de pensar que el servicio es algo que no va con ellos. Y es algo que a mí me descoloca y que cada día me cuesta más trabajo entender. Oye, igual es que nunca han leído esto que dijo y esto que hizo el Señor. Versículos 13 y 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y me parece que está suficientemente claro. Hace algún tiempo escuché a nuestra querida Ruth decir algo que me gusta recordar de vez en cuando. Decía Ruth que ella no entiende el cristianismo si no es con una actitud de servicio. Yo tampoco. Creo que es un privilegio poder servir al Señor haciendo lo que sea. Y tan digno es un ministerio como otro. Todos los ministerios son dignos. Y poder servir a los hermanos. Y creo que el creyente crece y madura cuando dedica una parte de su tiempo a servir al Señor y a su pueblo. Y creo que hay creyentes que se pierden algo tan importante como lo que dijo el Señor. Algo tan importante de la vida cristiana cuando renuncian a servir a otros. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Creo que está muy, muy, muy claro. Pues no debe estar tan claro. Cuando hay tantos miembros de iglesias que no mueven un solo dedo para servir a otros creyentes. Es difícil encontrar una explicación, por lo menos para mí, para estas conductas, pero sin duda tiene que haber algún razonamiento, algún sentido a esta forma de ver el cristianismo. Yo le he dado muchas vueltas a esto, y es posible que algunos hermanos piensen, que crean, que su participación en la vida de la iglesia no es necesaria. Pues según ellos, deben de pensar, es muy poco lo que ellos pueden aportar a la comunidad. Eso es un engaño de Satanás, al que no podemos atender, y menos aún dar ni la más mínima credibilidad. Todos los creyentes tienen mucho que aportar. Todos son necesarios, todos. Y todos es todos. Y los dones se descubren sirviendo.
Sin actuar es muy difícil ver lo que podemos dar de sí. Por eso tenemos que ponernos a hacer cosas y el Señor irá obrando por medio de nosotros. Hay algo que quiero subrayar especialmente de esto. Y es que creer ese tipo de cosas es limitar el poder de Dios. Un poder que dice la palabra de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Cuanto más débiles creamos que somos, mayores cosas puede hacer el Señor por medio de nosotros. En la palabra de Dios podéis encontrar ejemplos de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, uno que se me ocurre, Moisés. Cuando el Señor le llamó, Moisés alucinaba y le dijo al Señor, pero si yo soy una persona torpe de labios, ¿cómo quieres que vaya a hablar con el faraón? Mirad lo que hizo Moisés, mirad quién fue Moisés. Cuando murió Moisés, la Biblia dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Fue uno de los más grandes, si no el más grande. Por tanto, no menospreciéis nunca el poder de Dios. Y no escuchéis, por favor, las mentiras del adversario cuando te dice al oído, es que lo que tú tienes que aportar, pues igual es muy poco. No, por favor. Todos somos necesarios y todos los ministerios son igual de importantes ante los ojos de Dios. Y con esto voy a terminar. Bien, Juan capítulo 13, un pasaje precioso. Versículos del 1 al 17. Hemos leído este bonito pasaje. Hemos recordado que los creyentes estamos todos limpios ante Dios. También hemos recordado que tenemos que lavarnos los pies con frecuencia, porque se manchan. La suciedad que hay en el camino es mucha y nos ponen los pies perdidos. Y hemos recordado que el Señor nos dijo que hay que lavarse, es decir, servirse unos a otros. Una pregunta que tengo para todos y cada uno de los que me estáis escuchando. ¿Qué vamos a hacer después de leer lo que el Señor hizo y después de lo que el Señor nos dijo? ¿Qué vamos a hacer después de recordar el ejemplo que nos dio el Señor? ¿Vamos a seguir haciendo de nuestra capa un sayo y dejando que haya unos cuantos que sean los que se gastan y se desgastan trabajando y otros mirando a las estrellas? ¿O vamos a involucrarnos un poco más en la vida de la Iglesia? Permitidme que os recuerde una vez más las palabras del Señor. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En el servicio hay bendición, hay gozo y hay dicha. Bienaventurados seréis, dichosos. En la apatía y en la desidia no hay absolutamente nada. Entonces, permitidme que en el nombre del Señor os anime a que sirváis y descubráis vuestros dones, porque todos sois igual de necesarios. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, por las cosas que nos enseñas de manera tan sencilla y con la autoridad y la sabiduría que lo haces. Padre, gracias por el ejemplo de tu Hijo Santísimo, que vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y nos dio un ejemplo, Señor, que nos supera, que nos sobrepasa y algunas veces parece que incluso nos avergüenza, a mí por lo menos. Te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros la actitud correcta, un corazón tierno y sensible a tu palabra y a ti, para cambiar en nuestras vidas aquellas cosas que no estén en orden delante de ti. Queremos ser siervos útiles y queremos también, Señor, que nuestra iglesia crezca, que crezcamos todos en el conocimiento tuyo y que podamos alcanzar a otros muchos que están perdidos y que necesitan que les salvemos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.